A todos, gracias por venir. Tenemos una espectacular conferencia hoy. Tenemos que guardar silencio para no perder ningún detalle. Tenemos con nosotros a don Agustí Galiana Soriano y nos va a hablar sobre los almirantes de Aragón y de la Marina Baixa. Y por decir algo sobre él, os diré que es doctor en biología y reconocido investigador. A lo largo de su trayectoria ha destacado tanto en el ámbito universitario como en la divulgación científica, con una sólida formación de biología evolutiva, ecológica y ecología humana. Su labor de investigación y docente, respaldada por numerosas publicaciones, aquí ha traído algunas, se ha combinado siempre con un firme compromiso con el territorio, especialmente en estudios de los riegos naturales y la realidad ambiental de la Marina Baixa. En las últimas décadas, el móvil, por favor, a ver si le quitamos el volumen. En las últimas décadas ha orientado su trabajo hacia la investigación histórica local, profundizando en la documentación medieval, el poblamiento del territorio, las órdenes militares y, de manera sobresaliente, en las biografías de los almirantes de Aragón, que es el tema de hoy. Tema central de la conferencia de hoy, como digo, y como presidente de la Asociación de Estudios de la Marina Baixa, ha impulsado proyectos, publicaciones y actividades que hoy son referencia imprescindible para comprender la historia y la identidad de nuestra comarca. Agustí Galiana nos invita esta tarde a redescubrir nuestro pasado marítimo y su conexión con los grandes protagonistas navales de la corona de Aragón. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Isabel. Mira que estamos cerca, pero a veces entre Rincón y la Vila la comunicación no es todo lo fluida que podría ser, ¿verdad? Bueno, muy contento de estar aquí, gracias por invitarme al Faro de Alejandría. Y bueno, no sé, yo sí que soy biólogo, pero estoy aficionado a la historia últimamente y esta es una charla de historia medieval sobre todo. Una charla de un tema muy polémico, como vais a ver enseguida. No sé, pues los temas polémicos también son interesantes. Y bueno, espero que paséis un buen rato y si alguno pues, se enseña alguna cosa nueva que le hace curiosidad, pues estupendo. Los almirantes de Aragón y la Marina Baixa. Bueno, pero esto de los almirantes, a algunos les sonará, a otros menos, pero ¿esto qué es? Seguro que os suena porque en Benidorm se oye bien. En Benidorm se habrá dicho muchas veces que Bernat Sarrià, de la Carta Pablo, pues era almirante. Bueno, correcto, sí, ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué es un almirante? Aquí esta palabra tiene un origen que no está muy claro, viene del italiano, viene del latín, es una palabra del siglo XII y se inventó en Sicilia, que va a salir bastante en esta charla, lo de la isla de Sicilia, y viene del árabe, la palabra, por lo visto, aunque a mí no me acaba de cuadrar, pero al-amir es el rey, en árabe. Amir es rey. Al-amir, almirall, pues bueno, no sé, parece que está ahí el origen de la palabra. Era el rey del mar, no exactamente, pero era el que mandaba en un país todos los barcos de guerra de ese país. ¿De acuerdo? Por eso es un cargo que sigue existiendo hoy en día, más o menos. También hay almirantes ahora, aunque la cosa es diferente, se usa la palabra antigua, pero ahora está organizado diferente. No sé si aquí ha habido charlas de almirantes. Pues bueno, yo estuve en una charla hace poco, el año pasado, en Altea, donde vino un almirante de verdad de ahora, que me hizo también ilusión porque no conocía a ninguno y vive en Alicante. Bueno,
era contraalmirante, ¿vale? Hay un escalafón militar ahí, yo no me lo sé, ¿vale? Almirante, en diferentes idiomas pues se dice parecido. Admiral en inglés, sale mucho en las películas también. Y bueno, Corona de Aragón, esto puede ser polémico, porque a ver, no vamos a hablar de Aragón nada, en Aragón no hay mar, por si alguno no lo sabe, allí no hay mar, hay un río y hay una cosa que llaman el mar de Aragón, pero es mentira, es un pantano, allí no hay barco, bueno, un barco habrá, pero no vamos a hablar de Aragón, vamos a hablar de la Corona de Aragón, que no es lo mismo. Entonces, si esto algunos no lo tienen claro y hay polémicas por esto, Aragón era un reino, Cataluña era un principado o el condado de Barcelona, eran dos monarquías que un día decidieron unirse, o más bien, como no es que fue una votación, simplemente fue una unión dinástica. Se quedaron sin rey en Aragón, había una princesa y se casó con el conde de Barcelona. Y a partir de ahí el conde de Barcelona era rey de Aragón también, y ha sido después todo el tiempo. ¿De acuerdo? La Casa de Barcelona tiene un escudo, las 4 barras, conocido de todo el mundo. Aragón, antes de esta unión, tenía otro escudo, otra corona, que era la Cruz de San Jorge, con 4 cabezas de moro. Ahí están, lo veis, ¿no? Luego de la unión, los de Aragón también han usado las 4 barras. También son suyas, se puede decir, a partir de ese momento, bien, no hay ningún problema. Y las siguen usando en la bandera de Aragón, igual que los valencianos, igual que los mallorquines, igual que los catalanes, porque es nuestra bandera tradicional desde el siglo pues, XII. Y la Marina. Vamos a hablar de la Marina Baixa, que es nuestra comarca. La Marina, ¿qué quiere decir? La Marina es lo que está al lado del mar. La Marina como comarca antiguamente era pues la costa más o menos de Denia, de Cullera, para acá hasta Alicante, que es una costa especial, que tiene mucha montaña, pocos puertos, pocas poblaciones importantes, Denia, un poco más. Esta comarca, la Marina, que viene con ese nombre ya en la Edad Media, pues se formó ahí el condado de Denia, una serie de cosas, y bueno, recientemente se ha dividido en la Marina Alta y la Marina Baixa, que no sé si lo sabéis, pero esto es una clasificación de comarcas que se hizo ya en democracia en 1982 o por ahí. Hubo esa propuesta, a la gente le gustó y es lo que tenemos. Antes existía la cosa, pero tenía otro nombre, con otro nombre. No sé. Mi abuelo llamaba Marquesa de Denia a lo que ahora se llama Marina Alta, más o menos. ¿Vale? Bueno, pues nos referimos a la Marina Baixa sobre todo, que es la costa altea, Alfás, Benidorm, la Vila y el interior. Bueno, un poco de introducción también, aparte de esta cosa de la polémica, sin ningún cachondeo, porque algunos lo toman a cachondeo. La Marina de Guerra catalana fue muy importante en la historia de Europa. Catalana y valenciana, porque catalana entonces se decía todo. Los catalanes vinieron aquí, vinieron a Mallorca y éramos todos catalanes. Hasta que empezó a decirse lo de valenciano más tarde. Pero bueno, si digo catalán en algún sitio, los valencianos también, los de Benidorm de la Vila también. Además, en el extranjero a todos nos tomaban por catalanes y ya está, no había ningún problema. Además hablábamos el mismo idioma, el catalán. Bueno, entonces, aquí tenéis un poco un mapa de la Corona de Aragón, los 2 reinos que se unieron al principio. Es curioso esto de que Aragón sea reino y Cataluña no. Y esto ha dado mucho que hablar. Aragón, cuando empezó a ser reino, era una comarca de los Pirineos. Y Cataluña ha sido un reino mucho más grande, más importante y no ha sido reino. Bueno, un estado más grande y no ha sido reino. Pero bueno, son cosas de la historia. Como el Luxemburgo tampoco es reino, es ducado, pero es un país independiente. Bueno, en fin. Luego conquistaron Mallorca, Jaume I, Valencia,
Ahí tenéis un poco con las flechas, que no sé si se ven, pues la primera gran conquista de la flecha, no se ve. Bueno, es igual. La primera conquista de Jaume I es Mallorca, ¿no? Y estaba él muy orgulloso de haber conquistado Mallorca. Para hacer eso necesitaba barcos de guerra que fueron allí y ganaron a los que habían allí. Estamos hablando de 1229-1230. Para eso, bueno, Cataluña antes, o sea, no inventaron los barcos para ir a Mallorca, ya tenían barcos antes. Habían barcos que hacían comercio por todo el Mediterráneo. Primero desde Barcelona sobre todo, luego Valencia incluso superó a Barcelona y había comercio con Italia, con Egipto, con Turquía, con muchos sitios. Y lo hacían para ganar dinero, eran viajes comerciales. Y también habían cosas de guerra, como vamos a ver después. Quiero decir, esa importancia estaba ahí. Había comercio, había también una cosa que no se le ha dado mucha importancia en estudios históricos, que es la tecnología náutica que hace que tú tengas un barco mejor que el otro, que puedas navegar mejor o más lejos o más seguro. Bueno, eso también en aquella época, digamos, antigua, estamos hablando de la Edad Media, siglo XI, XII, por ahí, no existían un montón de cosas de los barcos. Hace poco habéis tenido una charla de vileros, ¿no?, que os han explicado también la evolución de las técnicas de navegación y todo eso. Bueno, no voy a enrollarme ahí, pero tiene que ver con la tecnología militar de la Marina de Guerra y decir alguna cosita, ¿no? Pues los barcos importantes de la época para la guerra eran las galeras. Galeras que a todo el mundo seguramente les sonará. Barcos más o menos grandes, diferentes tamaños, de remo y con velas, pero que eran relativamente ligeros y con muchos remeros y podían ir muy a prisa. Y más o menos, bueno, iban cargados de gente que iba remando y que a su vez eran soldados. Cuando llegaban a un sitio podían usar armas y atacar. O además también podían llevar tropas dentro, como barcos cargando tropas. Y tenían en la proa y en la popa castillos, que es pues plataformas elevadas desde donde disparaban a los demás, porque esto es un barco de guerra. Habían galeras más grandes para llevar caballos, habían galeras especiales para llevar cargas de cosas, cargas de tropas. Una galera igual podía llevar 500 soldados. Entonces, esos soldados también eran importantes para la guerra. Eran tipo lo que se conoce como almogávares. Era una infantería ¿cómo se llama? Una infantería de marina, se diría ahora, ¿no? Gente que lucha en tierra, pero va con el barco y lo descargan en un sitio y tienes un ejército allí donde no había nada, entonces puedes ir y ganar una batalla, ¿no? Esto era muy importante en esta época. Ahí tenéis unos con el arma favorita de aquella época, que son las ballestas. Una ballesta es una cosa muy seria que te puede matar de un tiro, a cierta distancia, ¿no? Y bueno, por lo visto, los catalanes, los valencianos, éramos también muy expertos en aquella época en el manejo de las ballestas. También había más armas. Luego veremos alguna cosa más moderna. Y tecnología náutica, pues aquí tenéis algunos ejemplos de cosas que todo el mundo más o menos conoce, la cosa antigua de navegar, pero que están en Europa desde esta época, siglo XI, XII, por ahí, y de los primeros que lo usaron fueron también los catalanes, como el reloj de arena, como la brújula. La brújula viene de China, pero de los primeros sitios que se usó en Europa fue por aquí. El astrolabio, para medir la altura de las estrellas, para navegar sin ver la costa, y los mapas, las cartas náuticas. Todo esto, esta gente, navegantes expertos, tenían un conocimiento científico mucho más que a gente de la calle de hoy en día, que algunos se piensan que la Tierra es plana. En fin, que estos ya sabían que no hace 500 años. Bueno, los almirantes de Aragón, es un tema que podéis pensar, bueno, esto está más que sabido, ¿no? Ya se ha estudiado. No, uno puede pensar, en principio ya se ha estudiado, pero luego rascas un poquito y resulta que no se ha estudiado nada.
Entonces, yo lo he estudiado, lo tengo publicado por ahí, lo que yo hoy presento un resumen de lo que tengo escrito, ¿no? Había una publicación previa de este señor que está ahí en la foto, que era el Marqués de Laurencín, que era un abogado vasco que estaba en Madrid, aficionado a la historia y como hobby, pues estudiaba varias cosas de historia y un día le pegó por estudiar los almirantes de Aragón. Hizo un libro. Esto es lo único que había hasta que llegué yo. Bueno, está bien. El primer paso es el más difícil, ¿no? Luego venimos los demás y intentamos mejorar lo que hay, ¿no? Y desde el punto de vista científico de ir mejorando las explicaciones y conocer mejor las cosas. He puesto ahí un trocito de la portada y de Bernardo de Sarriá, que es como lo llamó este. Pero claro, estaba en castellano. Bernard de Sarriá, era el nombre que usaba él en valenciano. Bueno, este libro yo lo he consultado, está en internet, interesante, pero muy incompleto. No hay una lista completa, ni mucho menos, de todos los almirantes que había. Algunos de los más importantes y tal. Era como un principio de estudiar algo, pero que luego nadie se ha sumado a seguir estudiándolo. A mí me ha llamado la atención, me ha llamado la curiosidad, porque Bernard de Sarriá es el fundador del Águila y de Benidorm. Entonces, pues yo he seguido mirando tal y bueno, os voy a contar ahí cuatro cosas. ¿Cuál es el primer de todos los almirantes? Pues un señor que se llamaba Carros y que era italiano de origen. De este casi no sabíamos casi nada, aunque hace poco ha salido una biografía que está muy bien. Y bueno, este era un señor que era pirata, se ganaba la vida robando por ahí con los barcos, que es una cosa, vamos, pirata y salir al mar en aquella época era lo mismo, básicamente, ¿no? Comerciante, guerrero y pirata venía a ser lo mismo, la misma persona haciendo el mismo viaje. Un poco la idea era que si tú te encuentras algo en el mar es para ti, ¿no? Ya sea un pescado o ya sea otro barco, si lo coges para ti. Entonces esta es la filosofía que había en la época y que un poco a lo mejor sigue habiendo. Bueno. Lo contrató Jaume I para conquistar Mallorca y le dio el título, una cosa nueva entonces, que era lo de almirante. Primer almirante, almirante de Cataluña, de contó. Bueno, este señor fue muy importante históricamente, fue digamos el primer señor cristiano que se vino por aquí por la Marina, conquistó Denia en 1245, después de Mallorca, y fundó Gandía, Oliva, Olimbroi. Olimbroi no sé si los conocéis, pero es un pueblo que fundaron porque Denia quedó destrozado en la guerra y fundaron uno nuevo al lado. Pero luego se recuperó Denia y se olvidó Olimbroi. Bien, este fue el primer almirante. Es un nombramiento, el rey confiaba en esta persona y era un nombramiento vitalicio. Hasta que te mueras serás el almirante. Era una cosa seria, muy seria, de la guerra, pero quiero decir, también era una cosa como de prestigio social. Entonces te hacían almirante para toda la vida, a no ser que defraudaras al rey y te lo quitaran, ¿vale? Y este pues no se lo quitaron. Y se murió en el año 1276. El mismo año que Jaume I, y el mismo año que se murió Al-Azraq también, que era el líder de los moros que habían aquí luchando contra Jaume I. Son tres de la época que se murieron a la vez. Bueno, después del éxito de Mallorca, el hombre hizo poco en el mar, ya se quedó a vivir en Oliva y por ahí, que era su casa, y luchando con los moros de por aquí, pero en el mar ya no hizo muchas cosas. Entonces luego como almirantes suplentes o interinos, no sé cómo diríamos hoy. Tú miras el documento. Ahora, todo lo que voy a contar aquí no me lo he inventado, lo he sacado de documentos que están en los archivos. No hay pocos, hay muchos, pero son documentos muy antiguos. Digamos que entonces había muy poca, ¿cómo se llama? Burocracia, no sé la palabra. Entonces la burocracia no existía. Nombraban a alguien por un cargo, el papelito ponía fulano de tal, pues ahora eres almirante, se acabó, ya está. Luego la burocracia se ha multiplicado mucho más hasta que llegamos a los días de hoy, que es una barbaridad, ¿no? Pero en la Edad Media también hubo, en fin. Quiero decir que no daban mucha explicación del cambio. No dicen que era interino, pero tiene que ser porque el otro no se había muerto, en fin.
No voy a hablar de estos porque tienen poca importancia para lo que sería la Marina Baixa, para Benidorm. El primero de los interinos, y que tiene algo que ver con la vila, que era Fernández de Híjar, o Fernández Díger, al cual familia pues, le he dedicado un libro que luego está ahí. El segundo, así más importante, era italiano también, fijaros que viene de Italia. De Italia venían muchas cosas, que estaban más adelantados que nosotros, sea por el Imperio Romano de Roma antiguamente, sea por la influencia de lo que sea, de los normandos que fueron allí, pues estaban más cerca de Grecia también, toda la cultura, digamos, venía de por allá. Y bueno, este señor vino refugiado de Sicilia. En Sicilia había una guerra importante, luego hablaré un poquito más, fue invadida, y toda Italia, pero sobre todo Nápoles y Sicilia, por un ejército francés, en esta época. Un señor francés que intentaba pues, hacerse mucho el chulo y conquistar toda Italia, y todo el mundo se lo hubieran dejado. Solo que chocó con los catalanes y no pudo. Entonces, sobre todo por los almirantes nuestros, ¿no? Que le fastidiaron la película. Este señor, entre otras cosas, fue almirante. Solo 2 años. Le dio tiempo de ir un viaje a Túnez. Tenemos mucha relación con Túnez en esta época. Argelia está más cerca, pero había otro tipo de relación con Argelia, y con Túnez había como un protectorado. Los reyes de Túnez los obligábamos, digamos nosotros, a que nos pagaran un impuesto para protegerlos, ¿no? Y a veces no querían pagar, entonces iba una flota allí a amenazarlos y tal, y sacarles dinero. Vale, pues esto es uno de los viajes que fue. Luego lo cambiaron por otro que era el hijo del rey. Bueno, esto de nombrar a un almirante donde había dinero para ganar y mucho prestigio, pues los reyes también pensaban en su familia, y tenía un hijo bastardo que dijo, pues este para almirante me vale, ¿no? Para una campaña muy importante, que era conquistar Sicilia. Y Jaume Pérez el nombre, Jaume de Pérez, pero el rey era Pere el Gran. En castellano a veces lo llaman Pérez, pero me parece que es un poco, no sé, Jaume Pérez, no sé. También estuvo poco tiempo, porque se ve que al rey no le gustó mucho cómo lo hizo, pero empezó la guerra él. Esta guerra es muy importante en la historia de Europa, que se llama Guerra de las Vísperas Sicilianas. Y esto lo que pasó es que aquellos franceses que os he dicho antes llegaron a Sicilia, allí se portaron muy mal con la población estaba en contra de ellos, y pensaron en que volviera a mandar allí un rey que fuera de su gusto. El rey que había antes de ellos lo habían matado los franceses, no estaba. Quedaba una princesa que se había casado con el rey Pere el Gran, el nuestro. Ahí está la cosa. Entonces Pere, el rey, dijo, pues nada, yo voy a Sicilia y soy el nuevo rey de allí. Parece una cosa de chiste, pero no sé, no era ningún chiste. Tenían un poder naval importante y ganaron la guerra. Y Pere el Gran se convirtió en rey de Sicilia, en esta guerra. En este cuadro hay varios cuadros de bueno, no es de la época, pero representa la guerra aquella. Ahí la guerra la empezó pues de una señora siciliana, que ahí la tenemos, toda desmayada. Abusó de ella un francés, todo prepotente, ahí está, y un siciliano se revoltó, lo mató, tal, y ahí se montó un lío, y de ahí empezó la guerra. Pero Pere el Gran y Bernat de Sarriá, que era un soldado raso entonces, un caballero, más que un soldado, pero no destacaba aún, y otros estaban en Argelia, en Túnez, por ahí, pendientes para ir a la conquista de Sicilia. Aquí lo tenéis más o menos en el mapa. Charles d'Anjou era el nombre del francés aquel, que era hermano del rey de Francia, y tenía unas ideas de ir a conquistarlo todo, y bueno, lo conquistó, triunfó bastante en Nápoles. Ahora, los catalanes, en este viaje que he puesto a la flecha roja, le amargaron la fiesta en lo que es Sicilia y Calabria. Calabria es la punta de la bota de Italia, ¿vale?
ahí triunfaron, digamos, los catalanes con el tiempo y, bueno, esa guerra duró unos cuantos años y, bueno, un detalle, algunas batallas y tal, bueno, no me voy a parar ahí, pero que bueno, hubo barcos yendo para un sitio, para otro, ciudades importantes, puertos importantes, en fin. Ahí triunfó el siguiente almirante, que también era italiano de nacimiento, Roger de Loria, creo que es como se debe de pronunciar. Alguien, bueno, mucha gente lo llama Roger de Lauria, pero el acento está en la I, porque esto es un pueblo de Italia que el acento está en la I, Loria o Lauria se puede decir. Bueno, este señor, este es su escudo, no hay retrato, como no hay retrato de casi nadie de esta época, lo siento, no los hay, su escudo sí, esos colores, nació por allá por Calabria, también fue refugiado, huyó de los franceses, su madre también estaba por aquí, y bueno, era un militar, digamos, de la época, de bajo nivel, pero en esta guerra de Sicilia pues, fue prosperando hasta el punto que el rey lo nombró almirante. Como curiosidad, él empezó siendo señor de un pueblo que es la Vall de Seta. No sé si sabéis dónde está. Está cerca de aquí. Vall de Seta no es un pueblo, son un grupo de pueblos. Al lado de Cocentaina, los pueblos son muy pequeños todos. Tollos, Benimassot, Valleca, Zamorca, todos estos pueblos de por ahí eran su terreno, ¿no? Él era el amo de esos pueblos. Luego fue el amo de Cocentaina y Alcoy, ¿vale? El señor de allí. Entonces, no era un pobretón, era un señor militar, digamos, con méritos de guerra, fue prosperando bastante. Hasta ser amo todo eso y luego almirante. Bueno, pues este señor es el almirante más famoso que ha habido, no en la corona de Aragón, sino en todo el mundo. Lo digo bien, no estoy exagerando, porque así lo estudian en las academias militares de Estados Unidos, por ejemplo, de Francia, donde sea. De Italia también. Los italianos dicen que es italiano. Para mí es valenciano, porque vino siendo un niño. Se hizo un hombre aquí, señor de Cocentaina, de Alcoy, de Vall de Seta, tal. Señor de Calpe también. Y bueno, luego pasa que volvió a Italia y también triunfó, desde luego. Todas las batallas en las que participó, náuticas, navales, las ganó. Las ganó humillando a la Marina de Guerra de Francia, que es el país más importante de Europa en esta época. El Carlos de Anjou bueno, le fastidió completamente, incluso murió en la guerra humillado, ¿no? Porque todas esas derrotas, barcos que se ganaban, se los quedaban. En la batalla ganabas, te quedabas todos los barcos para ti, que eran tuyos. Aquel tenía que volver a construir los barcos. En fin. Y muchos muertos, por supuesto, y barbaridades, ¿no? Ganó mucho en las batallas, ganó mucho también asaltando como piratería, diríamos hoy, costas de países musulmanes. Por ejemplo, la isla de Yerba, que está en el sur de Túnez. Eso lo quedó para él, la isla entera. Compró Alcoy y Cocentaina, pues el rey, digamos, se lo regaló, básicamente. Y bueno, fue un personaje importante en la historia de Italia, de aquí, de Sicilia, etc. Fue suspendido en el año 1297 porque, vamos a ver, no quiero enrollarme mucho con esta historia italiana, pero Sicilia al final se independizó, se quedó de rey de Sicilia a un hermano del rey de Aragón. Y hubo una guerra entre los dos. Los dos eran hermanos, pero cada uno, el de Sicilia se independizó. ¿Se entiende, no? Entonces hicieron una pequeña guerra entre los dos, pequeña pero que se mataron, en serio. Entonces, Loria al principio se fue con el siciliano, porque le tiraba lo de Sicilia. Pero el de aquí, que era Jaume II, el nieto de Jaume I, le dijo, no, vuélvete, que tú tal, y al final se volvió. Vale. Entonces, durante 2 meses estuvo suspendido. Y como tenía que haber un almirante, el rey nombró un almirante provisional, con la condición de que tú te vas a tu casa cuando vuelvas, Loria si vuelve. ¿Quién era este? Pues Sarriá. Ahora vamos a ver.
Bueno, he puesto algunas imágenes de barcos más o menos de la época que tampoco te puedes fiar mucho porque, en fin, nos lo han pintado mucho después. No hay ninguna galera de la época que se pueda visitar en ninguna parte del mundo, del siglo XIII o XIV. No las hay, no hay ni naufragadas, ni en museos, ni nada. Entonces son un poco dibujos de gente que intenta hacer algo parecido a lo que había entonces. Estos no son galeras los de este dibujo, estos son barcos de carga, naves, que son, bueno, otro tipo de barcos sin remos, ¿no? Más gordos y tal. Esta sí que sería una galera de otro dibujante. Esto sería la popa, lo que se ve aquí. Y bueno, si necesitaba, si el viento podía ayudar, ayudaba, ¿eh? Tenían velas también para ponerlas cuando hacía falta. Ahí veis más o menos a los soldados a bordo y remando y tal, aunque los detalles pues puede ser que estén bien o que no. Aquí son los dos timones en la popa, la proa no se ve. Bueno, para acabar ya con el tema de Loria, es un personaje muy importante, se han dedicado varios libros, muchos, y está a punto de salir uno de una historiadora italiana que conozco, que estuvo hace poco en Cosentaina en unas charlas, y a ver si sale una biografía buena y quedamos bien también los valencianos en esa biografía, no lo sé. Bueno, esta época estoy hablando mucho de Italia, pero no solo de Italia había guerras, había bastantes guerras en el estrecho de Gibraltar, que es una cosa que a mí también me llama la atención porque yo me he criado allí. Soy de la vila, pero me he criado en Algeciras, como muchos valencianos, vileros de mi generación, ¿eh? Entonces mi paisaje de infancia era el Peñón de Gibraltar, ahí lo que salía a la calle es lo que veía. Y bueno, Ceuta y todo esto. Allí, esta época tan antigua, medieval, estaba en guerra porque los cristianos también estaban atacando por allí, castellanos sobre todo, pero en esta época los castellanos casi no tenían barcos de guerra, estaban muy atrasados en la cosa náutica. Todos los castellanos contrataban a italianos o contrataban a catalanes para que les ayudaran a luchar contra los moros. Entonces, pues, varios de nuestros almirantes estuvieron por allá, algunos murieron por allá, en batallas y tal. Incluso hay uno que fue almirante de Castilla siendo catalán, Jasper de Castellnou, este era de por Perpiñán y acabó allí. O sea, lo nombraron almirante de Castilla, 1309. Bueno, pues Sarriá fue el que Jaume II confió en que fuera almirante durante los 2 meses que Loria traicionó al rey. Sarriá y Loria se llevaban muy mal. Habían sido compañeros en la invasión de Sicilia, eran vecinos, porque si Loria tenía Alcoy, Cosentaina y la Vall de Seta y tal, Sarriá tenía la Marina Baixa, Callosa, Benidorm, lo que ya sabéis, que era el señor de por aquí, pues eran vecinos también y se llevaban mal por esto. Y además, en aquella época, los dos querían comprar Calpe. Los dos querían comprar Calpe y tenían documentos y hubo un pleito muy grande entre ellos dos por la compra de Calpe. Que el Calpe de ahora no existía. Calpe en aquella época quiere decir todo el territorio que hoy en día son los términos municipales de Aldea, Calpe, Benissa, Teulada y Senilla. O sea, que era un territorio grande, sin cristianos. Entonces era un sitio como para poblar de nuevo, que interesaba mucho porque además estaba en la costa. Entonces la idea era hacer un pueblo nuevo en la costa, de cristianos, que fuera un puerto importante. Puerto importante que daba dinerito por el comercio y por todo, ¿no? Esto no se consiguió en ese momento. En esa época sí que se consiguió, Sarriá lo consiguió, fundar la vila, graciosa, ¿no? Luego perdió la vila en un pleito y fundó Benidorm, que esta es la historia, que no sé si los de Benidorm se lo saben o no. Y bueno, y luego más tarde se fundó Calpe, ¿eh? O sea, los pueblos de la costa y Altea tienen también su historia, pero no me voy a enrollar. Bueno, Sarriá, resulta que Loria se murió relativamente joven
¿Y a quién nombró almirante después del rey? Era el mismo rey, Jaume II, pues a Sarriá. Se ve que se fiaba mucho de él. Se fiaba mucho de él, desde luego, porque no solo fue almirante Sarriá, sino que fue el tesorero de la corona y tuvo otros muchos cargos. No era uno que pasaba por allí. Aparte, bueno, había sido ayudante de Loría en Italia. Más tuvo mucha intención, desde, digamos, joven, de ir comprando tierras por aquí. Se espabiló mucho para comprar lo que hoy en día es la Marina Baixa. Y en eso, digamos, fue más espabilado que Loría y compró más pueblos, ¿no? Bueno. Fue almirante profesional 2 meses y luego volvió a ser a la muerte de Loría. Ese es el escudo, como ya sabéis, de Sarriá, que es muy conocido en la vida y en Benidorm hoy en día. Las 4 conchas, las 5 conchas blancas sobre fondo rojo. Las conchas, por cierto, un detalle marinero. Y no solo inventó Bernat de Sarriá, era de su familia. Los escudos se pasaban en la familia. Y esto viene de que un antepasado, no está muy bien comprobado esto, pero estoy seguro, un antepasado de Sarriá estuvo de peregrino en Santiago de Compostela, hace mucho tiempo, cuando no iba nadie. Y como orgullo de eso, pues se puso la concha en el escudo. Por cierto, Sarriá quiere decir el que es, o el que viene de Sarria. ¿Alguien ha estado en Sarria aquí? Sarria, Galicia. Acento en la primera A. Sarriano es el de Sarria. Y el apellido de esta familia eran los sarrianos, los que vienen de Sarria. Es el, bueno. Aquí tenemos en un mapa el territorio del cual Sarriá era amo, en rojo. Lo que está en rojo, él fue amo muchos años. Toda la vida, vamos a decir. 2 comarcas enteras. La Marina Baixa, más o menos, y la Valle de Ayora. ¿Vale? Y luego puesto en naranja sitios que fueron de poco tiempo, porque intentó comprarlos, pero no le salió bien, entonces los perdió en pleitos y demás. Y en amarillo sitios donde también tenía muchos intereses y también mandaba algo. O sea que no es poca cosa. Sin contar con lo de Italia, que al final lo perdió todo en Italia, pero también tenía. Fue el comandante de la guerra de conquista del Reino de Murcia. Años 1296-1303. En esa época no era almirante, ¿de acuerdo? Digamos que Loría estaba por Italia haciendo sus batallas y el rey destinó a Sarriá en Murcia. Y ahí pues conquistó el Reino de Murcia. Y cuando conquistó el último pueblo que había más al sur, que se llama Lorca, que conoceréis, se tomó un descanso y en ese descanso fundó Villajoyosa, en Murcia. Vale. Otras cosas de su biografía. Esto ya es ser almirante 2 veces, tiene su mérito, ¿vale? Y tu currículum quedará muy bien. No sé, a veces oigo en Benidorm que se dice Bernat de Sarriá, almirante. De acuerdo, no es mentira, era almirante. Pero no era almirante como el que es almirante de nacimiento. No sé, fue almirante. O hoy en día como si dijeras, no sé, Felipe González presidente. Hombre, sí, fue presidente, pero no ha sido toda la vida. Estuvo unos años y luego estuvo otro. Por aquí igual. Bueno, pasan los años y hay otros almirantes que tienen poco que ver con nosotros, no me voy a enrollar ahí. Almirantes temporales, interinos y tal, catalanes, la mayoría, valencianos algunos nobles, otros no tanto. Ahí he puesto un poco, no sé si lo podéis leer, pero algunas cosas brillantes, digamos, del currículum de ellos, pues de guerras que estuvieron. Atacar por el estrecho de Gibraltar, en Italia, en Cerdeña. En esta época se conquistó Cerdeña, que fueron allí los almirantes con sus barcos y tal, y Cerdeña se sumó a la corona de Aragón, un reino más, Sicilia y Cerdeña. Vale.
pasan los años, Sarriá se va haciendo viejo, ¿verdad? Se supone que nació en 1200, qué sé yo, 60, no se sabe, más o menos, 50, 60, por ahí. Y en 1330, pues ya tenía, qué sé yo, 60 años más, ¿eh? Y entonces van y lo nombran otra vez, tercera vez, almirante. Este ya era muy mayor, pero lo volvieron a nombrar almirante. ¿Por qué? El nuevo rey, se había muerto ya el Jaume II, ahora otro rey, Alfons el Liberal. Y bueno, se ve que lo conocía de pequeño y le habían fallado otros y bueno, ya no se embarcó, no subió a ningún barco, pero fue el almirante, hasta que se murió, 1335. Y entonces, ¿qué hizo cosa de almirante? Pues relativamente poco, se preocupó, entonces se tenía miedo que viniera un ataque de moros granadinos y estuvo pensando pues en atacar allí, o defender, o tal, ¿no? Siguiente, pasan otros y tal, resalto algunos, otro que tiene que ver con la comarca de la Marina Baixa, que es el tema de la charla de hoy, no sé cómo voy de tiempo. Hug de Cardona, Hugo en castellano, ¿eh? Cardona es un pueblo de Cataluña. Estos eran los nobles más ricos de Cataluña. Pero uno de la familia le dio por ir en barco y fue almirante. Hubo entonces una guerra muy importante que se llama la Guerra de los dos Pedros, porque el rey de Castilla y el rey de Aragón, los dos se llamaban Pedros y pusieron a pelearse. Entonces, pues, la Marina Baixa tiene importancia en esa guerra. Pedro el Castellano se puso en Cartagena, conquistó Orihuela, Alicante, amenazaba con conquistar la costa valenciana toda y conquistar Valencia y todo lo que le dejaran. Bueno, pues en un momento dado, Hug de Cardona vino a la vila, a Villajoyosa, a habituallar la vila para que tuviera defensas para que los castellanos no vinieran a invadir. 1356. Luego se fue a Barcelona. Una armada importante castellana, italiana, atacó Barcelona. Se fueron directamente desde Sevilla, el puerto castellano más importante de la época, a Barcelona. Y se las daban por seguro que iban a conquistar Barcelona y todo, ¿no? Pero perdieron. Porque una cosa importante que pasó en esa batalla es que se usó por primera vez en Europa, por lo visto, artillería, que también es un invento chino. Y se ve, no se sabe muy bien cómo, salieron los primeros cañones, pero estaban en Barcelona y ayudaron a que los castellanos tuvieron que retirar, y no tomaron Barcelona. Se retiraron y se fueron a Ibiza y luego se vinieron a la costa de la Marina Baixa. Los castellanos, digamos, en retirada, pero con ganas de dar guerra, ¿no? Y estuvieron, pues, ese año 1359, atacaron Calpe, luego se retiraron a Cartagena, luego al cabo de unos años volvieron a la guerra por aquí, bueno, hubo guerra por otras partes, invadieron efectivamente en 1364 la Vila, Benidorm, Polop, Relleu, toda la costa y hasta Valencia, los castellanos, y hubo una destrucción bastante grande, pueblos enteros quedaron destruidos. Se sabe relativamente poco. Pero bueno, ahí hubo batallas de tierra y de mar, entre unos y otros. En esta época fue nombrado almirante Cardona y, bueno, como curiosidad, ya que estamos en Benidorm, Cardona vino a Benidorm a intentar quitar de aquí a los castellanos que habían tenido la osadía de tomar el castillo de Benidorm. No se sabe si lo consiguió o no, no hay noticia. Y luego, pues en otra batalla, fue derrotado por los castellanos en Calpe. Y ahí se ve que se quitaron las ganas de navegar ya y ya no navegó más. Se fue a hacer guerra por otros sitios. Bueno, esto era un mapa de un poco de las batallas de aquella guerra. Más o menos lo que he contado, barcos por aquí, por allá. La presencia castellana por aquí fue más o menos un año, quizá menos, porque luego se fueron también las tropas castellanas a otros sitios. Y pasamos, bueno,
A ver, el cargo de almirante no era hereditario, ni mucho menos, como no es lo de presidente del gobierno, ¿vale? Además estaba muy mal visto que fuera hereditario, porque lo que querían era un tipo competente que ganara guerras, no un hijo tonto de un señor importante. Pero, por una vez, fue almirante el hijo del almirante anterior, el hijo de Cardona, que se llamaba Joan de Cardona. Bueno, bien. Está aquí un poco la genealogía que he reconstruido de los Cardona, porque nos interesa en la Marina Baixa especialmente. Luego ya quedó en la familia. El cargo este de almirante con el tiempo se fue, digamos, haciendo menos importante que el almirante se embarcara. Digamos que estaba en la oficina o no hacía nada de nada y se llevaba la pasta y ya está, ¿no? Y había otros cargos, capitán general de la Armada, es una cosa que va surgiendo con el tiempo, que tiene más importancia, pero bueno, almirante. Y llega otro, iba pasando de un Cardona a otro, hasta que llega Fernando de Cardona, que en 1519, ya ha pasado siglos, ¿no? 1519, ahora manda aquí Carlos V, el emperador, y en Barcelona, estaba en Barcelona, le dice a Fernando de Cardona que no, que se ha acabado lo de almirante. Ya no va a haber almirantes, porque él va a reorganizar, era el emperador, amo de muchos países por toda Europa, y planteó una reforma importante de los ejércitos y tal, y bueno, los almirantes no pintaba nada, era otra cosa. Bueno, pues bien. Ya tenía muchos dineros de por otro sitio, el Fernando y no le preocupó. Pero, por lo visto, esto, digamos, un pequeño descubrimiento mío, el cargo de almirante, Felipe el Rey se lo repensó. Esto de almirante queda muy bien, a la gente le gusta ser almirante. Y yo también quedo bien diciendo, tú eres el almirante, ¿no? El rey, ¿no? Entonces dijo que sí, serían almirantes a partir de ahora otros, pero a título tipo nobiliario. No tienes que ir al mar, no tienes que plantear estrategias marítimas ni nada, no tienes que construir barcos, nada. Simplemente eres almirante como el que es conde de no sé qué, y ya está. ¿Y en quién pensó para esto? Pues en otro Cardona, no sabemos por qué, un pariente lejano. Bueno, esto me voy a soltar. Es un cuadro bonito de la Armada catalana en Nápoles, que en Nápoles hay mucha cosa que decir también, menos alto. Estos son las guerras de Italia y todo lo demás. Los Cardona. Bueno, creo que me lo voy saltando porque si no se hace muy largo. Aquí tenemos otra vez la genealogía de los Cardona y cómo pasa el cargo de almirante de Ferran de Cardona, que no se murió, simplemente fue suprimido como almirante, cargo electo, y Alfonso de Cardona, que era un pariente, fue nombrado almirante título nobiliario heredable. Este sí que era heredable, sin obligaciones. ¿Y quién era este Alfonso de Cardona? Pues no hay muchos datos de él. Seguramente estaba por allí por Barcelona también con el emperador, era Cardona también, le cayó bien, no se sabe. Pero le dio el título. Este señor era de Valencia, era valenciano y era señor de Guadalest. Vamos a ver, era pariente, pero no podemos decir que era su primo ni su tío. No sé, a ver, era hijo de un primo de tu abuelo. ¿Vosotros sabéis quién es el hijo de un primo de vuestro abuelo? Yo de los míos no tengo ni idea. O sea, era pariente de la Cardona. Si tú miras la genealogía, sí. Y bueno, quiero decir, que a veces se dicen cosas muy alegremente de fulano era el hijo, el primo, el tal, y no es verdad, ¿no? Bueno, este Alfonso de Cardona, pues nada, pues tenía Guadalest porque se lo había dado un pariente y Guadalest pasaba de padres a hijos también y pasó de padres a hijos también lo de almirante. Entonces, a partir de aquí, los almirantes de Aragón son también los señores de Guadalest. El hijo de Alfonso se llamaba Sancho, porque tenía un abuelo Sancho, aragonés, y le pusieron Sancho. Vale. Este era un tipo importante también en la historia,
porque el rey lo nombró marqués. Marqués es un nivel, ¿no? No es conde, es marqués. ¿Dónde vas a parar, no? Marqués de Guadalest. Los marqueses de Guadalest, pues sonará, ¿no? ¿Por qué marqués? ¿Por qué tanta importancia y tal? Pues yo tengo mi opinión. Bueno, los Guadalest. Aquí tenemos la casa de los Guadalest, el resto del antiguo castillo musulmán y la iglesia, ¿no? Bueno, esta es la familia de Cardona, la posterior. Sancho de Cardona se casó con una hija de Cristóbal Colón. Entonces, vamos, no era poca cosa. Estamos hablando que todo el mundo en esa época sabía quién era Cristóbal Colón, que había descubierto América. Y era el almirante de las Indias, que tiene su película y su cosa, que no me voy a enrollar ahí, pero entonces se estilaba mucho en la Edad Media y tal, que un conde se casa con una condesa. Pues un almirante se casa con la hija del almirante, ¿no? Y así queda una cosa simétrica, muy bonita, no queda una cosa descompensada, no sé. Entonces, María Colón, hija de Cristóbal Colón, hija o nieta, ahora me he liado. Bueno, da igual, ¿eh? Pariente de Cristóbal Colón, se casa con este. Yo creo que lo nombran marqués a él para que esté a un nivel de la novia. Y estos ya no estaban en Guadalest, estos estaban en la corte en Madrid o a saber dónde. Nada, este se casa muy mayor, eso tampoco lo dicen los libros que yo he consultado. Se casa con 50 tacos. Tiene 2 hijos y tal, pero bueno, se había pasado. Yo creo que se había casado antes con otra, pero no vienen los documentos. En fin, tiene un hijo que se llama Cristóbal, como el pariente Cristóbal Colón, Cristóforo de Cardona, que este era un sinvergüenza, iba por ahí chuleando en Valencia a ver con quién se retaba y tal, y acabó mal, joven y mal, ¿no? Y bueno, su hermana fue la única almirantesa, si se puede decir, de Aragón, María de Cardona, poco tiempo, porque eso, no sé, no gustaba que las mujeres tuvieran ese cargo, y se lo pasaron a su marido, que era un castellano, Francisco de Mendoza. Bueno, y este no tuvo hijos, ya eran muy mayores, fue almirante, pero no fue marqués. El marquesado pasó a unos primos, y bueno, fueron otros Cardonas que siguieron la línea. Y bueno, nos pilla de cerca porque es Guadalest, aunque pocos de ellos estuvieron por aquí, algunos sí, algún marqués, alguna marquesa estuvo en Guadalest, y hay restos, por ejemplo, de arte de Flandes, que se trajeron cuadros de allá y todo, en el castillo de Guadalest, cosas antiguas de ricos de la época, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar, y muchas gracias. Muchas gracias por tu buena preparación. Menos mal que no nos vas a hacer examen, porque por tanta información, pero ha estado muy bien con tu particular acento. Y ahora las preguntas debemos saber si todo el mundo está de acuerdo, que me imagino que sí. Esto es un tema que hay que investigar mucho. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero hacerte un pequeño detalle para que te acuerdes de tu paso por el Faro de Alejandría. Una casa con foto, queda precioso. Con tu foto. Os voy a decir quién viene dentro de 15 días, que me gustaría que vinierais todos. Estáis invitados. Tendremos a Santiago de las Heras Junco. Él es licenciado en Derecho y director del Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento. Eso será dentro de 15 días. Estáis todos invitados. Y ahora vamos a empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas. Los amigos que han venido de la vida... Tampoco me examináis a mí, ¿no? Bueno, encantado de contestar algunas preguntas si queréis. Sí. A ver, vamos a empezar.
Sí, a ver, por favor. Sí. Hola. Allí. Bueno, No, era allí. Tú estás ahí. Sí, allí a la derecha. Vamos a escuchar, por favor. bueno, enhorabuena, Agustín. Un placer escucharte. El tema de la venganza catalana, ¿no? Es decir, cuando los almogávares se van y conquistan Grecia, ahí los almirantes también jugarían un papel, ¿no? Transportando las tropas. Pregunta rápida. Gracias. Bueno, esto me lo he saltado porque, bueno, sí que hubo almogávares allá, en Atenas y en Constantinopla, pero almirantes no. Bueno, había un líder, era Roger de Flor, que era italiano también, de aquella época, justo aquellos años, pero no tenía ese cargo de almirante que yo sepa, ni allí tampoco se lo dieron, aunque el emperador de Constantinopla creo que sí le confió la defensa de la ciudad y tal. Pero no eran ninguno de estos. Muy bien. Aquí este señor. Mira, yo te quería preguntar, por lo que tengo yo entendido, no hay ejércitos profesionales, entonces estoy pensando ahora si la gente de esta zona, gente marinera que sabe mucho del mar, esa gente en algunas temporadas luchaba con estos almirantes y esa pericia, esas habilidades que tenemos aquí, eso puede haber contribuido a tanta victoria de la corona de Aragón. No sé si es una pregunta muy difícil o... Sí, no había soldados profesionales. Hombre, el almirante sí que era profesional, pero la tropa, o sea, cuando hacían las galeras, una de las faenas del almirante era buscar la gente para llenar el barco. Entonces habían ahí los que eran prácticos en el arte de navegar, que eso es por otro lado, ¿no? Tenían sus nombres, no era Patró, era otro nombre, Naucler y otras. Pero, digamos, la tropa, los que remaban, podía ser cualquiera, ¿no? Y el que remaba al principio, las cosas cambian, pero al principio el que remaba también iba con su ballesta y cuando había guerra atacaba. Se dejaban el remo e iban a atacar y se llevaban una parte del botín. Entonces tenían interés en sacar ahí beneficio. Y así que hay documentos de que cualquiera se podía apuntar. Cualquiera, los documentos eran públicos y se apuntaban en una mesa allí en Valencia, por ejemplo, todo el que quiera venir a apuntarse y tal, con este sueldo, ¿no? Iban cobrando y tal, y estaban muy bien alimentados. El rancho de a bordo era muy bueno en la época de Sarriá y todo eso. También por eso ganaban, porque tenían fuerza y tal. Bueno, pero, no sé, se podía apuntar cualquiera que no fuera delincuente y no fuera homosexual y 4 cosas más que estaban prohibidas. ¿Vale? Pero los demás sí. Luego con el tiempo se va esclavizando el remero, el galeote, y ya va la gente obligada porque estás en la cárcel y te puedes escapar de la cárcel si vas a remar. Esto ya es otra parte. Va evolucionando hacia ahí, digamos, la marina. Pero sí, al principio era voluntario. José María, ¿querías comentar? José María. Buenas tardes. Ha sido una lección magistral, de verdad. Y para los ignorantes en la historia como yo, pues mucho más. Y yo quería ver si hay un símil o una contextualización entre aquella gente que iba a conquistar y lo que ahora, en el siglo XXI, se está desarrollando en nuestra sociedad. ¿Hay alguna similitud? Bueno, no sé. Ahora, digamos que la Edad Media es el principio de lo que tenemos ahora. Es nuestra civilización. Hay otras civilizaciones que se lo montaban diferente, pues los romanos, o los chinos, no sé, hay otras. Entonces, sí que hay muchas cosas de entonces a ahora, pero que han cambiado también. Ha cambiado tecnología y ha cambiado muchas cosas y ha pasado el tiempo. Entonces, no lo sé. El comercio, una línea muy fina entre comercio y invasión y atacar al... ¿Es tu cliente o es tu presa? Eso ahora también está. Aquí este señor y después César Oliverio. Agustí, moltes gràcies.
se fa està parlat en castellà, pero ves que se está haciendo en castellà. Entonces mi pregunta sería, que me ha llamado la atención de todas las diapositivas que hemos visto, los periodos en los que eran nombrados almirante eran muy cortitos, casi todos los que he visto, 2 años, 3 años. Seguro que hay alguna explicación. Bueno, sí. Aparte que algunos se morían, o perdía el favor del rey, porque, bueno, se llevaba un dinero que no tenía que llevarse, o por lo que fuera, porque había otro que le caía mejor, no sé. Ahí. Sí, no sé, ya tenía que hacer la biografía un poco de cada uno, hasta que luego ya, digamos, son vitalicios seguros porque ya no se juegan la vida ni nada y es un chollo ser almirante y ya está. No era tan chollo al principio, porque estos tíos iban a la guerra, jugaban el tipo ahí, te podían pegar un flechazo, una bomba, lo que fuera, como a otro, ¿no? Entonces, además iban vestidos de colores, que el que más mandaba era el que apuntaban, ¿no? O sea que, no sé, si te contesto, pues esto. César Evangelio, Francisco. César es historiador, seguro que te hará alguna pregunta. A ver, vamos a escuchar. Sí, buenas tardes. Bueno, primero, enhorabuena por toda la charla y lo hilado además que ha sido todo. Aprovechando lo que has dicho, lo que sí soy miembro es de AEMABA, que es la Asociación de Estudis de la Marina Baixa, y era resaltar que Agustí es el presidente de esa asociación. Es decir, yo creo que muchos de aquí lo conocéis, pero por si alguien no lo conoce, en mi opinión es la persona que más sabe de historia de la comarca. Es decir, hay muchos de nosotros o algunos se ocupan de lo que ha pasado en su municipio, pero es que él tiene en la cabeza toda la comarca y todos esos archivos que ha dicho, o sea que por si alguien no lo conocía, realmente creo que hemos tenido mucho... Somos amigos, pero no te pases. No, yo... Somos amigos, pero además yo admirador. Pero además de eso, ya lo que es la pregunta, sí, que esto lo hemos comentado alguna vez y yo siempre me quedo con ese tema ahí un poco flotando, que es la famosa enemistad entre Bernabé Sarriá y Roger de Lauria. Y tú has hecho el comentario de esa pugna, un poco por conseguir Calpe, como vecinos también, pues son vecinos de aquí de unos señoríos, pero en el fondo yo te pregunto si no hay algo más, porque al final son gente de la primera línea de la aristocracia en esos momentos en el reino, en la corona de Aragón. Es un poco raro que toda su enemistad venga por pelearse por si el riego del Alfaz o el río Algar o no sé qué, no hay muchas más cosas, o son problemas derivados de la opción esa en las luchas de Sicilia cuando se deciden que separan los dos hermanos, o hay algo personal. Es decir, tú que conoces muy bien esos dos personajes, ¿hasta dónde crees que llega esa verdadera enemistad o es un invento para novelar algo que tampoco fue para tanto? Bueno, hay muchos documentos medievales, pero no tantos como a uno le gustaría, porque es que no sabemos qué pasó allí en Sicilia y todo eso, tuvo que pasar algo, porque sabemos que los dos estaban en el mismo ejército y los dos prosperaron mucho allí, en Sicilia. Bernabé Sarriá tuvo cargos importantes en Sicilia, pues el alcaide del castillo de no sé qué, de un castillo de allá, fue el número 2 de Loría en Italia como vicealmirante, vamos a decir, ¿vale? Y ahí ya tuvo que haber algo. Cosas que se sepan, ¿no? Cosas que no sabemos, cuando la traición, esa breve traición de 2 meses que he dicho yo de Roger, pues Sarriá, me imagino que le sentó muy mal que lo quitaran del cargo enseguida. Y yo creo que ya vendría de antes. Y lo de Calpe tampoco es ninguna cosa, poca cosa, era una cosa importante. Que estaban haciendo sus baronías cada vez más grandes y tal, no sé. Hay una cosa que el año 1292 estaban ya tan peleados que delante del rey en Barcelona hicieron un pergamino cada uno, delante del rey, firmándolo el rey, que se juraban odio eterno y que harían lo posible para matarse uno al otro. Pero con una cláusula, no lo harían antes de que se muriera el rey. Y por eso pudieron seguir trabajando cada uno lo suyo sin matarse. Sí, bueno, hubo sus pequeñas guerras de un pueblo contra otro, cosas así, se hicieron la puñeta lo que pudieron. Sarriá tuvo una época de pirata
y atacó la isla de Yerba, aquella que era de Loría, en Túnez, y se llevó a todos los moros de allí, los vendió como esclavos, cosa que fastidió bastante a Loría, y a su dinero. En fin, ¿no? Que cosas que no sabemos, pero los dos tienen un origen bastante modesto, en mi opinión, porque eran, digamos, militares de carrera, vamos a decir, pero no eran marqueses ni condes, nada de eso. Digamos que son tíos que prosperaron mucho desde tal, y desde jóvenes estaban juntos. Los dos iban acompañando al infante Pedro, que luego sería rey Pedro el Grande. Ya entonces, a lo mejor tenían 20 años, a lo mejor ya no se podían ver, no lo sabemos. Muy bien, a ver, Mar, ¿querías comentar? Sí. Quería hacerle primero una observación y después una pregunta. La observación es: Alfonso V el Magnánimo, en 1442, conquistó Nápoles. Yo voy mucho a la Universidad de Calabria, invitada varias veces al año, y sobre todo a una ciudad que se llama Cosenza, que está en el empeine de la bota de Italia, en la que sin ninguna acritud afirman haber sido conquistados por los aragoneses. Es más, la patrona de la ciudad es la Virgen del Pilar y no la Moreneta. Entonces, es solamente una observación porque, por lo menos en el sur de Italia, se sienten conquistados por la corona de Aragón, no por los catalanes. Y mi pregunta es, porque he pasado 6 meses ahora estudiando en un archivo de una ciudad de España, ¿de dónde saca usted, dónde estudia, en qué archivos encuentra usted toda esa información? Porque es bien difícil. Muchas gracias. Bueno, la historia es muy larga, en Italia también, y ha pasado muchas cosas después. Luego estuvieron los españoles con esa palabra, bien dicho, porque... y esas cosas se manipulan con el tiempo. También, bueno, que le llamen aragoneses a Alfonso el Magnánimo, bien, no está mal del todo. Seguro que está otro que dice que es catalán también. El otro día, por lo visto, me ha dicho un amigo que también ha ido a Nápoles, que había una exposición de Ausiàs March allí en Nápoles. Pero ¿esto por qué? Si este es valenciano. Digo, no, este es italiano, y dijeron allí, ostras. Pues, para mí que era valenciano. No sé, que esos nombres, igual que cuando nosotros decimos italianos, también hacemos errores. No existía Italia, no existía España en esta época. Es incorrecto llamar los italianos en el siglo XIII. Eran napolitanos, sicilianos, calabreses. Igual que tenemos un lío nosotros con los italianos, ellos tienen un lío con nosotros. O sea, que no me extraña cosas de esas y manipulaciones posteriores y cambios de costumbres, y que vino un señor virrey que era de Zaragoza y le hizo gracia poner allí una virgen, eso me lo creo. Y cuanto a los archivos, ahí están para todo el mundo. En internet hay cantidad de cosas. Pues es una afición que te vas mirando. Yo empecé pensando que encontraría 4 papeles y hay 4 millones de papeles. Sí, hago una pregunta cortita. Me gustaría incidir en el tema, tú has puesto mucho énfasis en la tecnología náutica. Y sin embargo, estamos hablando de mercenarios la mitad del tiempo, estamos hablando de italianos que vienen aquí porque la gente no sabe a lo mejor gobernar las naves ni gobernar las batallas, y sin embargo todos los barcos, hasta donde yo me imagino, estaban hechos a lo mejor en el arsenal de Venecia, o teníamos arsenales por algún sitio de la corona. Esa es la pregunta más o menos. ¿Dónde se construían los barcos? ¿Había secreto de tecnología náutica o no aquí? Bueno, de eso se sabe relativamente poco, a lo que yo entiendo, pero sí, los barcos se construían en Barcelona, en Tortosa y en Valencia sobre todo, los nuestros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se hacían con troncos que venían flotando por los grandes ríos desde los Pirineos, en el caso de Cataluña, o el Ebro, por ejemplo, de Tortosa, o de lo que hoy en día es provincia de Cuenca, por el Turia y el Xúquer, para abajo, flotando, se lo llevaban para... Bueno, a lo mejor traían troncos de otros sitios también, pero la base era esta, ¿no? Y se sabe que las tripulaciones sí que eran de aquí. Cuando estaban en Italia eran tripulaciones mixtas, eso también se sabe,
la mitad, digamos, sicilianos y la mitad catalanes. Y no sé qué más me ha preguntado. Sobre todo las galeras, la tecnología. Bueno, a ver, una cosa es digamos, el patrón del barco, que es un tío que ha estudiado náutica, o la que estudiaban entonces, que lo aprenderían personalmente allí con nosotros. Y otro es el almirante, que es una figura un poco decorativa, ¿no? Es el jefe, hay que poner a alguien allí, el jefe, y procuran que sea buen que gane batallas, pero digamos que es una moda esto de los almirantes, como he dicho al principio, que viene de Italia. Y además las guerras eran en Italia, entonces tiene bastante lógica que hubiera algunos de origen italiano. No sé. Gracias, Agustín, por... Sí, se oye. Bueno, gracias, Agustín, por esta detallada cronología de almirantes y de historia de la Marina Baja. Y bueno, también por esa interrelación con los otros reinos de la península. Pero aparte de eso, yo quería preguntarte también, porque la conquista de Sicilia no se produce a raíz de las llamadas vísperas sicilianas, cuando estaban en poder Sicilia, estaba en poder de Federico II de Alemania. Tú has dicho que eran tropas francesas. No Federico II ya se lo habían cepillado antes. Ya se lo habían cepillado a Federico II, ¿no? Ya se había marchado de allí. Lo mataron los franceses, por Nápoles y por ahí, sí. Ya, pero se produjo también... Se murió antes, no me acuerdo. Yo ya no estaba. Son detalles. El otro detalle, estás hablando de la conquista de Murcia, será la segunda conquista de Murcia, ¿no? Por parte de los reyes aragoneses. Porque la primera es Jaime I, que se lo cede al Reino de Castilla, ¿no es así? Sí, sí, correcto. Ya llegaba también hasta Lorca. Sí, aunque la segunda, digamos, fue más de repoblación que la primera, que se quedaron los mismos moros que habían, básicamente. Ya, bueno, y además que la conquista de Jaime II se la cede al gran señor don Juan Manuel. El adelantamiento de Murcia, ¿eh? Y los nombres marqués. Es contemporáneo de Bernal de Sarriá, Sí. se trataron personalmente, se enviaron cartas unos a otros, pero Juan Manuel, digamos que se quedó en la parte de Albacete, ¿no? Más para el interior. Sí, pero no lo nombra también, él que conserva el cargo de adelantamiento de Murcia, del Reino de Murcia. No se lo nombra Juan Manuel. Muy bien. Creo que sí. Bueno, vale, de todas maneras, gracias. Vicente, y cerramos con Francisco. Cerramos. Buenas tardes. Yo le quería preguntar que en Villajoyosa hay una familia muy conocida, que es la familia Aragonés, que tiene una casa preciosa que se puede visitar. Incluso cuando la visitas dicen que hay una torrecita arriba pequeñita que veían el puerto. ¿Esa familia jugó algún papel en la marina esta? Que dicen, bueno, no sé si el origen es cierto, que se remonta muy antiguo. Que yo sepa nada. Vamos a ver, fueron muy importantes, era como una especie de nobleza que había en la vila, esa familia está extinta, ya no queda ninguno, ¿no? Y no, ellos, como eran importantes, se hicieron una historia fantasiosa llena de mentiras de que venían de Jaume I, y es mentira. El primer aragonés que hay documentado en la vila es del siglo XVI, me parece. O sea que Jaume I nada, Jaume I cuando pasó por aquí ni existía la vila ni nada. O sea que no es invento, es que iban a Madrid y había una empresa que te hacían una genealogía falsa para que tú presumieras con tapas de oro y plata. Entonces, yo no me lo creo. A ver, vamos a cerrar con Francisco y nos marchamos. Bueno, si coges el micrófono mejor, y te oyen los del fondo. Bueno, felicidades Agustín, me ha encantado escuchar todo esto de la historia y cada día aprendo un poquito más. Muchas gracias también Isabel por traernos esta información que realmente
nos llena, por lo menos a mí. Yo tengo un montón de preguntas, pero me voy a quedar solamente con dos, más que nada por curiosidad. No son muy cortas, son muy breves. La primera es que entiendo que por encima del almirante solamente estaba el rey. No había ninguno más, no es como ahora que están los sargentos, los cabos y todo eso, que estaban por debajo del almirante, ¿no? Hombre, claro. Era la pregunta, simplemente que el almirante era, digamos, el capitán general de las fuerzas, por debajo del rey. Sí, sí, la figura de capitán general también existía, y este era por debajo del almirante, aunque a lo mejor no han dado más porque es el que sí iba en el barco. Bueno, aclarado, gracias. Y la pregunta que me llama muchísimo la atención es que cuando hablamos de comprar poblaciones, cuando Bernat Sarriá compraba Benidorm, Villajoyosa y demás, ¿en qué formato era? ¿Con dinero? ¿Y cómo se hacía esa jerarquía de yo compro esto? ¿En qué sentido? Muchas gracias. Bueno, pues como tú te compras un piso, no sé, lo que pasa que, a ver, Sarriá muchas veces compraba de fiado, no, y él y otros, que yo quiero comprar esto, ya te lo pagaré. Luego a lo mejor no lo pagaba y pues lo perdía. O, no sé, lo que molaba es que te lo regalaran. El rey a veces regalaba un pueblo, pero si lo tenías que pagar, pues pagabas, si tenías dinero, tenían dinero. Pero siempre se lo compraban al rey, ¿no? Bueno, el rey, si lo había venido uno, era el mercado inmobiliario. Si era de uno, lo podía vender. Si era tuyo, tú solo lo podías vender a mí, también. Supongo que el rey autorizaba siempre, lo supervisaba, no sé, pero sí, era el mercado inmobiliario. Pues nada, hasta dentro de 15 días nos vemos aquí.